Bueno, ahí está. Gracias, muchas gracias. Entonces, habíamos hablado de que seno de un ángulo, miren, esto es lo más importante de esto, para que ustedes se queden con la idea. Esta es la definición. Es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y coseno es la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Es distinto el cateto opuesto que el cateto adyacente. Por ejemplo, si aquí tengo este triángulo, y aquí arribita va a estar el ángulo de 90. A, B, C. Ángulos alfa, beta, y ahí está el ángulo gamma que vale 90 grados. Si yo les hablo, les voy a dar las medidas. A, B y C. Si fuera por definir seno de alfa, ¿cuánto sería? ¿Cuál es el cateto opuesto a el ángulo alfa? ¿Cuánto mide? B. A. ¿Dónde está el ángulo? El ángulo está aquí y ¿hacia dónde apunta? Hacia allá. Hacia donde apunta es el opuesto. Nunca supe cuál es el opuesto, cuál es... Eso como lo esas estamos viendo cosas ahora, Melanie. Por eso lo estamos reforzando este tema. Yo creo que lo primero que tienen que saber, ¿ya? El ángulo, donde tengo el ángulo, voy a hacer un ángulo. Si aquí tengo el ángulo, a donde se opone, de ahí viene la palabra opuesto, es el cateto opuesto. Si yo, por ejemplo, tengo que ese es el ángulo, ¿hacia dónde se opone? Hacia abajo. Ahí va a estar el cateto opuesto. Si este es el ángulo, el que se lo opone está acá. Ese es el opuesto. A eso se le define como opuesto, ¿sí? Entonces, en particular en este dibujo que hice, el opuesto es, o cuánto mide, A. ¿Y cuál es la hipotenusa? es como la más, no sé cómo explicarlo así, pero la línea más larga. De hecho, la línea más larga, pero si solamente me dice A, B y C, ¿cuál sería para este caso la línea más larga? C. Es C. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque está opuesto al ángulo de 90. A mayor ángulo, mayor abertura. Eso siempre se va a dar. De hecho, alfa y beta van a ser menores de 90. No pueden ser 90. ¿Sí? Por lo tanto, el más largo, si quisiéramos decirlo de esa forma, es C. Ese sería seno de alfa. Y si fuera seno de beta, cambié el ángulo. Fíjense que es importante si cambio el ángulo. ¿Cuál sería el cateto opuesto de beta? La B. Sería B. Y la hipotenusa sigue siendo C. Y si digo coseno de alfa, la definición de coseno es cateto adyacente. ¿Cuál es el ángulo adyacente a alfa? ¿Qué quiere decir con adyacente? Que está al lado, que me forma el ángulo. ¿El C o el B o no? ¿Ya? Puede ser el C o el B. El A no puede ser, ¿cierto? Entonces es el B, porque la C es la hipotenusa. Va en ese orden. Arriba, Ah, cateto adyacente y abajo, hipotenusa. Esa es una definición. Si después hacemos coseno de beta, es cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente al ángulo beta? El A. el A. El ángulo beta está formado por el A y por el C. Bueno, ahí se son las medidas. ¿Sí? Está formado por el lado BC y el lado AB. Pero esas son. Si ahora usted en particular mide algunos de estos con ángulo de verdad, o sea, si a alfa yo le doy un valor menos pi medios, usted lo puede calcular. Para allá apunta esto. ¿Sí? Es más, usted puede tener esta tablita, a ver si le ayuda. Hay ciertos valores, ¿sí? Se van a dar para algunos. Fíjense, yo también voy aquí a colocar seno de alfa, ¿sí? Y voy a hacer una tablita acá.
Voy a colocar 0, 1, 2, 3, 4. Partido en 2. Voy a colocar ángulos. 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Entonces, por ejemplo, seno de 30 grados, ¿a cuánto equivale? Me voy donde está el valor de 30 grados. ¿Dónde está el valor de 30 grados? Ahí, debajo del 30 grados. ¿Qué raíz hay? Raíz de 1, partido en 2. Raíz de 1 es 1 partido en 2. Si quiero ocupar, por ejemplo, seno de 60 grados, me voy a donde aparece el ángulo de 60. Ahí está el ángulo de 60. Debajo del ángulo de 60, ¿qué raíz cuadrada hay? 3. Raíz cuadrada de 3 partido en 2. Eso me queda igual, porque la raíz de Profe, 3 no es exacta. Raíz de 3 medios. No sé quién me habló. Dígame. es que, profe, por ejemplo, si el triángulo pide seno de 30, ¿cómo se ubicaría el Ya, resultado? eso es, un medio. Siempre es un medio. Sí, pero me refiero a la figura, o sea, Tendría si que hacer tenemos la un figura, triángulo ¿no se con tiene que regla de ubicar ahí? compás. Tendría que hacerlo con regla de compás. Transportador. O Ah, sea, voy a ya. hacerlo por aquí. Tengo que asegurarme que este ángulo mida 30 grados. ¿Sí? Yo sabiendo que eso mide 30 grados y después trazo una línea perpendicular acá. ¿Qué significa perpendicular? Que esto mida 90 grados. Entonces el otro sí o sí, ¿cuánto va a medir? 60. Y ahí tú mides desde acá hasta acá, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta acá. Y vas a tener las medidas. Y te va a dar un medio. Eso te lo aseguro. ¿Me entiendes? Pero nosotros no lo vamos a hacer con regla y compás, con transportador. No, porque ¿cuántas posibilidades tienes? Millones. Yo te podría colocar ya, calcule 30,1 grados. No tiene sentido. O 25 grados. Tendrías que hacer un triángulo en donde haya un ángulo de 25, otro ángulo de 90 y el otro ángulo de lo que me falta para llegar a 180. No es la intención de esto. No es la intención. ¿Sí? Por eso hay Profe, algunos valores y yo le estoy dando algunos. Insisto, chiquillos, son algunos valores que yo le estoy dando. Al tiro, te paso al tiro la palabra. ¿Cuál yo te estoy dando con esta tablita? El de, fíjate cuántos grados. 0 grados, 30, 45, 60 y 90. Solamente 5. Algunos, los principales, los que más se ocupan. ¿Sí? Melanie, dígame. esa tabla que hizo, o sea, no tabla, raíz cuadrada partida por ¿Sí? 2, ¿siempre va a ser para todos los triángulos? Para cero. Sí, eso funciona siempre para cero. Entonces, fíjate, ¿cuánto nos dio? Seno de 60 grados, raíz de 3 medios. Yo le había dicho ayer también cuánto era 2pi. ¿A cuánto equivale 2pi? A 360 grados. De hecho, habíamos dicho que pi valía 180 grados. ¿Cuánto va a valer 60 grados en términos de pi? Si pi vale 180, ¿cuánto vale 60 grados? Y Un partido tercio, por un 3, ¿no? tercio, un Pi tercio. tercio. ¿Cierto? En la tercera parte, pi tercio. Fíjense en la tablita que da acá, el libro. Seno de 60 son seno de pi tercio. ¿Cuánto les da? Raíz de 3 medios. Lo mismo que tengo yo acá. ¿Sí? Si yo quisiera ahora calcular si 60 grados son pi tercio, ¿cuánto van a ser 30 grados? Aquí los pillé. En pi, en función de pi. Pi medios. Pi medios son 90, porque la mitad de 180 grados. Entonces sería 4, o sea, uno de Pi. 4, ¿no? ¿Cómo? Miren, este simple ejercicio, ¿cómo lo haríamos?
Regla aquí, regla de 3 simple. ¿Cómo lo haríamos? Seno de 30 grados. Al 60, ¿en cuánto lo tengo que dividir? 2. Entonces, dividan esto en 2. Pi tercios divídanlo en 2. ¿Cuánto les da? ¿Cómo dividimos fracciones? Cruzado, ¿no? Sí, y se Pero resta. esto es fácil, por si acaso. Pi por 1, pi, y 3 por 2, 6. Pi sectos. O sea, 30 grados equivalen a pi sectos. Si yo aquí coloco 30 grados o le coloco pi sectos, equivale a 1/2. Aquí en la tablita no tengo pi sectos. Tengo pi medios. ¿Sí? A eso quiero referirme. Yo aquí le estoy dando otra alternativa. Aparte de esta tablita que está acá, yo le agregué lo que tengo acá arriba. ¿Sí? Son valores, son los principales. Por eso lo estoy mencionando. Son los que más se ocupan. ¿Sí? ¿Y por qué son los más que se ocupan? Porque comillas da exacto. Si ahora tú quisieras calcular seno de 61 grados, no sé, te va a dar con decimal. 0, no sé, infinitos decimales. No viene el tema. ¿Sí? Por eso le estoy mencionando algunos. Por último, fíjense, sigamos con esta tablita que yo le estoy dando. Seno de 90 grados. Me voy al ángulo de 90. Ahí está. ¿Cuál es que está debajo del 90? ¿Raíz cuadrada de cuánto? 4. Excelente, partido en 2. ¿Raíz de 4? 2, ¿o no? 2, No sé. partido en 2. Sí, sí, da 2, está bien. 2 partido en 2. 1. 1. 1. Dijimos delante que pi era 180 grados. La mitad de 180, 90 grados. Entonces la mitad de pi es pi medios. Fíjense la tablita del libro. Esta tablita la estoy haciendo yo, la tabla del libro. Ahí está. Ahí está pi medio. ¿Cuánto nos dio? 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que hay ciertos valores que dan exactos? Comilla exacto, porque aquí, por ejemplo, si me voy a seno de pi tercios, me da raíz de 3 medios, pero aparece como raíz de 3 medios. ¿Sí? Aunque raíz de 3 es un número irracional, pero me aparece con raíz y me sale como exacto. ¿Sí? Ya. Profe, Aquí hay algunos valores, vuelvo a insistir que ellos son algunos valores. Los valores son infinitos. Díganme. esos valores principales uno más o menos tendría que tenerlos como, más o menos recordarlos. De memoria. Sí, sí. Mm. Ahora mira, puede ser que la PSU, PTU, como se le llame, chiquillos, quizás que ni les salga. Puede ser. Por eso yo no le voy a dar profundidad a esto. Pero todos los que estudian alguna ingeniería, toda esta cuestión lo tienen que saber. Porque les va a aparecer siempre. En todo momento, cuando les salga cálculo, les va a aparecer. ¿Ya? Por eso se lo estoy mencionando. Le estoy dando una pequeña pincelada de todo este tema. ¿Ya? Solamente para que usted lo Profe, ¿para el considere. coseno es lo mismo? ¿Cómo? ¿Para el coseno es lo mismo? Ya. Y para el coseno, mira, qué bueno que lo preguntaste. Voy aquí a hacer, voy a borrar aquí un poquito, voy a borrar todo esto. Y el coseno, voy a ocupar, comillas, la misma tabla, pero al revés. Mira lo que te dije. La misma tabla, pero al revés. Fíjate lo que aparecen acá los números. Si seno de pi medios es 1, ¿cuánto es coseno de pi medios? 0. ¿Sí? ¿Se fijaron en ese detalle? Que nos da lo mismo. Ejemplo de nuevo. Seno de menos pi medio es menos 1 y coseno de menos pi medio es 0. No dan los mismos resultados. Pero en esta tablita que yo coloqué acá, podemos ver algunos más. Fíjense, lo que estoy haciendo con este color, lo voy a mencionar ahora para, para coseno. Lo único que tienen que hacer es
dar vuelta a los ángulos. Parto con 90 grados, sigo con ¿cuál? Con 60 grados, 45 grados. Luego, ¿cuál viene? Ayúdenme ustedes. Díganme, ¿cuál 30, viene ahora? 0. 30 grados y 0 grados. ¿Cierto? Ya, en la misma línea. Fíjense, donde en vez de que diga 0 grados, vamos a considerar 90 grados. Ese va a ser para coseno. En la misma tablita. Si quieren se las repito. 0, 1, 2, 3, 4 partido en 2. Cambian el ángulo. Entonces ahora yo tengo, lo voy a hacer de este color para que se note aún más. Coseno de 90 grados. ¿Cuánto es coseno de 90 grados? Voy Cero. acá y me bajo. 0 ¿Cuánto medio. es? La raíz 0 de partido Cero. por 2. 0 partido en 2. Y la raíz de 0 es 0. Ahí está. Coseno de 90 grados entonces es 0. ¿Sí? Y si yo me voy acá a la tablita, voy a borrar aquí la tablita. Dijimos recién, voy a cambiar el color ahora para que se note más. Dijimos recién que 90 grados son pi medios. ¿Cuánto es coseno de pi medios? 0. Ahí está el 0. Y así usted puede calcular los distintos valores. Voy a dar un último ejemplo. Coseno de 45 grados. ¿Cuánto es? Raíz de 2 partido por 2. Raíz de 2 partido por 2. Hasta ahí queda, porque raíz de 2 no es exacta. Y si me voy aquí arriba, ¿cuánto es seno de 45? ¿Cómo? Seno de 45 grados, ¿cuánto es? Raíz No. de 2 partido por 2. Ya, es la única vez que son iguales. ¿Sí? Se le puede preguntar, ¿cuándo seno de alfa es igual a coseno de alfa? Cuando alfa vale 45 grados. Solamente ahí. Ahora, comillas de nuevo, solamente ahí en el primer cuadrante o en el primer ángulo, porque estas funciones después vamos a ver que son periódicas, se repiten. Pero Profe, eso es, hasta el día de hoy, eso es lo que me interesa que sepa. Eso es lo principal. Dígame. en el cuadrito que está arriba nos sale el 45, ¿verdad? Ahí está, 45. Lo escribí pésimo. Pero el del ítem no es el que está ahí en el libro. En la tablita veamos, pues, calculémoslo. Lo podemos calcular. Voy a borrar aquí. Ya sabemos cuántos son 90 grados. ¿Qué pasa si yo coloco 45 grados? ¿Qué tengo que hacer a este valor? Al pi medio. Dividirlo en 2. Ya, pi medio, divídalo en 2. Pi medio cuarto. dividido en 2. Pi cuarto, sí, eso es. Pi cuarto. Veamos, ¿sale pi cuarto? No, sale pi medio, pi tercios y ninguno más. De hecho, fíjate, no sale en ninguna parte de raíz de 2. Es por ese motivo. Porque no está en particular en esta tabla. Si usted se va a Google y coloca razones trigonométricas o coloca seno y coseno, le van a aparecer varios valores. Pero hasta el momento estos son los principales y con eso nos vamos a quedar. ¿Sí? Miren, más, fíjate abajo donde dice determinen los valores para pi cuartos. ¿Cuánto es pi cuarto? Lo acabamos de decir. Son 45 grados. ¿Puedo borrar? Sí. Vuelvo a insistir, estas tablitas le ayudan. ¿Sí? Esas son una gran herramienta. No necesariamente quizás que para hoy, chiquillos. Insisto, no necesariamente para hoy. Puede ser después cuando usted esté en la universidad. Aquí había un ejemplo. Y aquí en el fondo lo que me interesaba llegar, que son funciones seno y coseno. ¿Qué vamos a entender por función? Como una relación. ¿Qué es lo que vamos a intentar tratar de hacer? Es comprender el comportamiento de estas dos funciones.
función seno y función coseno. Entonces, veamos. Aquí me aparece una gráfica. Y de hecho, en alguna oportunidad yo también se la grafiqué. ¿Qué aparece? Que fíjense que la gráfica tiene una línea curva. Va subiendo, va bajando. Va bajando, va subiendo. Va subiendo, va bajando. Y esto va a ser siempre en forma periódica. Siempre va a ser así. Siempre la función seno tiene esta gráfica. Ahora, ¿de dónde aparecerá? ¿Cómo llegamos a estos resultados? De los mismos valores que yo les fui dando. Por ejemplo, seno de 0 grados era 0. Entonces, fíjense la que está aquí, la primera. Sen de x. Seno de 0 es 0, ahí está. ¿Cuál valor viene después? Sale pi medio. ¿Cuánto era pi medios en número, en grados, perdón? En número es pi medios. ¿Y en grados cuánto es? ¿Cuánto era pi medio en grados? 90 o no? 90 grados. O sea, si a ustedes le dicen 90 grados equivale a pi medio. ¿Por qué se ocupa pi medio? ¿Por qué creen que colocamos pi medio? ¿Por qué colocaremos pi medios? Y no colocamos No 90 sé. grados nomás y punto. ¿Por qué esta cuestión de cambiar de grado a pi? Porque son funciones Una, y y tienen que algo más. graficarse. Fíjense, Porque este la eje, distancia se recorre en pi, ¿o no? ya por ahí va. Ese es que el eje X está en números. Números reales. Pi medios es en el fondo 3,14, 15, 92, 56, bla, 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 dividido en 2. Equivale a 90 grados. ¿Sí? Pero ¿por qué se escribe como pi medio? Vuelvo a insistir, chiquillos, porque el eje que estamos escribiendo son de los números reales. Entonces, lo que me está diciendo acá es que, por ejemplo, acá, donde tengo 2pi, 2pi ¿a cuánto equivalía? A 360 grados. Es como una vuelta completa. Un ángulo completo. ¿Y eso a cuánto equivale? A 2 por pi. ¿Cuánto es 2 por pi? Aproximado 2 por 3,14. Más o menos 6,28. Esto equivale a 6,28. O sea, desde el 0 hasta el 6,28. Por eso se escriben en el número, para que también tengan la idea. ¿Ya? ¿Cuánto es la mitad de pi? Perdón. ¿Cuánto es pi? No la mitad de pi. Solamente pi, ¿cuánto es? 3.14. 3,14. ¿Y en grados? 360 o 180. 180. 180. Entonces, fíjense, esto me está indicando 3,14 o equivalente a 180 grados. Entonces, aquí podemos decir que, por ejemplo, seno de 0 grados, ¿a cuánto equivale? A 0. ¿Cuánto es seno de 180 grados? O equivalente a decir seno de pi. ¿Cuánto es seno de pi? 0. Ahí está, ¿no? Se intersecta con el 0. ¿Cuánto es seno de 360 grados? O equivalente a seno de 2pi. Pero no. 0. O sea, profe, ¿me está dando varias veces 0? Sí, puede ser. De hecho, voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, aquí. Toda esta parte lo voy a borrar. ¿Y qué pasa si yo extiendo esta línea recta del eje? ¿Puedo hacer esto que va a llevar acá? Sí, porque de hecho es infinita. ¿Qué va a pasar con la línea curva esta? Va a seguir así. Si aquí tengo pi, aquí tengo 2pi, ¿cuánto creen que va a valer ahí? 3pi. 3pi. Y después 4pi. Entonces, a eso significa que es periódico. Fíjense, abajito alcanza a decirse la palabra periódica. Significa que la función seno, que también pasa con la función coseno, son funciones periódicas. Se repiten algunos valores cada cierto periodo. ¿Sí?
¿Quiénes son los amantes de la física? Nadie. Chua, Me ¿cómo gusta ningún nomás, amante pero de no la la... física? Sí, así Ya, como amante, no, pero es ya. bueno. Le gusta, ya. ¿El periodo es importante en física o no? ¿El periodo y la frecuencia? Sí, Ya. ¿A quién le gusta el celular de aquí? A todo, ¿no? sí. Pregunta, ¿la frecuencia sirve algo para el celular? Te me van a decir, nada, profe. Ya, pero la frecuencia, y aquí le argumento más de para qué sirve toda esta cuestión. La frecuencia, ¿dónde usted la ocupa? En, por ejemplo, la electricidad. Y si usted no tiene electricidad, no tiene corriente. Si no tiene corriente, no puede cargar su famoso celular. ¿Y dónde aparecen ahí? Ahí están, po. Denle la gracia a estas funciones que ustedes tienen electricidad. Ya, comentario aparte. Seguimos. Entonces, en particular, en la función seno, yo tengo que seno de 0 es 0, seno de pi es 0, seno de 2pi es 0. Pero hay otros valores. Ejemplo, en la gráfica, ¿cuánto es seno de pi medios? Véanlo en la gráfica. Es Ahí ¿Uno? aparece 90, 1, excelente, es 1, está ahí, arribita, es 1. ¿Cuánto va a ser seno de 3 pi medios? Menos 1. Menos 1. Y si yo hubiese colocado, por ejemplo, aquí, si la gráfica sigue para arriba y baja, ese punto que vuelve a ser 1, ¿a qué altura voy a estar aquí abajito? ¿Cuánto creen que va a ser ese valor? Fíjense, pi medio, 3 pi medio, ¿cuál vendrá ahora? Aquí los pillé. 6 ¿Cómo pi podríamos medio. Ah, no calcularlo? sé. 6 pi medio, ¿6 pi medio? ¿7 pi medio? ¿Cómo según lo el podríamos patrón, 6 hacer? pi o no. Aquí los pillé. Miren, fíjense, hagamos lo 1 siguiente. pi medio. Miren, ahí dice pi medios, ¿cierto? Equivale a 1 o un medio, ¿cierto? A un medio pi. Después, para que me diera 0, era pi, pero ese pi también equivale a 2 pi medios, ¿cierto? Porque 2 partido en 2 es 1. Después, ¿cuál se escribió? 3 pi medios. Después, si sigo con el orden, 1, 2, 3, ¿cuál vendría ahora? 3 pi o no. De nuevo, 1 4. pi, 2 4 pi, 3 pi, medio. 4 pi medios. ¿Cuánto es 4 dividido en 2? 2. 2, ahí medio exacto, ¿cierto? ¿Cuál seguiría después entonces? 5 pi medio, 5 pi medio. ¿cierto? En el Entonces, si 5, 6 pi medio daría 3 pi. ¿cómo? Si fuera 6 pi medio sería 3 pi. En el 6 pi medio me va a dar 3 pi. ¿Y ese en dónde va a estar la gráfica? Va a estar en aquí. Ese es 3 pi. Por lo tanto, el que está al medio entre 2 pi y 3 pi es 5 pi medio. O sea, esto equivale a 5 pi medio. Seno de 5 pi medio equivale a 1. ¿Y cuándo me va a dar de nuevo menos 1? Aquí abajito. ¿Cuál es ese valor ahí? ¿Cuándo me va a dar menos 1? Ahí los pillé. En seno de 7 pi medio o no. 7 pi medio. Ahí va a dar. ¿Sí? Entonces, cuando sea 3 pi medios, 7 pi medio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pi medio, y así les va a dar siempre menos 1. Y Profe, en la el otro gráfica es valor le va a dar como 1. Ahora, no son los únicos valores, pero aquí ya podemos dar una tendencia, po. La tendencia dice lo siguiente, fíjense a continuación. El gráfico, si yo me voy en el eje X, ¿cuál es su dominio? Claudio, dime. Pueden ser, por ejemplo, las ondas mucho más grandes, por ejemplo, en vez de 1 y menos 1, que sean 10 menos 10.
¿Me No, explico? ya, bien. Fíjate, ahí está, mira, aprovechemos con lo que dijiste. Ahí está el recorrido. El recorrido de estas funciones están entre -1 y 1. Nunca te va a dar, por ejemplo, un seno de algo, no te puede dar 9,8. No se puede. Siempre te va a dar seno de algo, va a ser o igual a 1 o va a estar siempre entre -1 y 1. No puede ser ni más ni menos. Siempre va a estar ahí. Y también pasa lo mismo con coseno. Es cosa de que vean la gráfica. ¿Se ve en la gráfica que no pasa del 1? ¿Que no pasa del -1? Sí. ¿Sí? Eso es. Siempre va a ser así. ¿Alguien más está levantando la mano, chiquillos? No alcanzo a visualizar acá. Yo, profe, Dígame. es que entonces la secuencia de la función, o sea, en gráfica siempre va a ser como exacta y entre medio inexacta. Sí, de hecho, miren, es más. Chuta, ya se me está acabando el tiempo, pero miren. Es más. Si yo esto que está aquí lo coloco acá, se va a ir repitiendo siempre. Y lo que estaba abajo, aquí, se va a repetir acá siempre. Siempre va a ser así. Por eso se dice que esta es una función periódica. Siempre esto se va a repetir. Se va a repetir, se va a repetir. Y lo de abajo también se va a repetir. Siempre. Por eso el dominio dom f va a ser los números reales. Y el recorrido es un intervalo entre -1 y 1, positivo. Siempre va a ser así. ¿Ya? ¿Qué significará esto? Seno de x igual a x más 2pi. ¿Qué creen que significa eso? Seno de x es igual a seno de x más 2pi. ¿Cuánto es 2pi? 360. O sea, cada 360 grados me va a dar de nuevo la misma función. Eso me está diciendo. Eso quiere decir que sea periódica. O sea, fíjense, si voy al gráfico de nuevo, la gráfica, si lo hago partir desde 0, ¿hasta dónde se mantiene distintas todas? Hasta 2pi. Aquí tengo para todos los valores, entre 0 y 2pi, resultados distintos. Con pi medio me da 1, con pi me va a dar 0, con 3 pi medio me va a dar -1 y así. Pero seno de 0 equivale a seno de 2pi. Ahí se repitió. Ahí me dio el mismo resultado. ¿Sí? Es la única vez. Pero aquí si de nuevo vuelvo a hacer la gráfica, se van a volver a repetir los valores. Esto, desde aquí hasta aquí, se va a repetir acá. Y se va a repetir siempre. Eso es, chiquillos. ¿Sí? Por eso se dice que estas funciones son llamadas funciones periódicas. Eso es, son funciones periódicas. Siempre la función, si le sumo el periodo, me va a dar la misma función. Eso es, siempre se va a repetir. Hasta ahí, muy complicado las funciones seno y coseno. Profe, yo tengo otra duda. Dígame, La cuatita que se hace arriba y la de abajo, ¿sí? ¿dos de esas hacen 360 o no? De nuevo, ¿cómo? La guatita que se hace arriba y la que se hace después abajo, ¿esas dos hacen 360 o no? Sí, hacen 360 grados. Sí. Ah, ya. Chicos, se nos acabó el tiempo, pero fue, creo, provechoso. ¿Sí? Que esté muy bien. Nos vemos mañana de nuevo a esta misma hora en el mismo canal. En un ratito más les subo la clase, como siempre. Bueno, profe. Gracias, profe. Ánimo, Gracias. cuídense. Chao, profe. Ya, Chao. profe, Que la gracias. vean. Estarás pendientes, cuídense. Chao, chao. Chao, chao. A dormir algunos de ustedes que están cansados, se nota. Ánimo, Melanie, Fernando, Connie, Cata, Martín. Chao. Oiga, profe, Dígame, antes que se corte, denle nuevo a Melanie. Si le no, me hice manda una un correo. gráfica muy fea de la tarea, lo siento. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Esos son detalles. Cuídate. Chao, chiquillos. Chao.
Chau.